Ekin interferentziak ekidituteko, galderen txanda heldu arte kamera eta mikroa itzalita edukitea eskatzen dizuegu mesedez. Webmintegi hau grabatu egingo da, berriro ikusi nahi duzuenok, edo arrazoi desberdinek direla eta web binarioa utzi eta ezin badozue amaitu ikusi ahal izateko. Galderen txanda, islariaren amaieran egingo da, bai chat bidez edo zuzenean kamera eta mikroa irekiz. Webmintegi hau Amaia Ortiz Barredok emango du, eta Amaia Ortiz da Neikerreko ikertzaile nagusietariko bat, eta landaren ekoizpen eta babeszaileko burua. Laborantzan eta agronomian espezializatua eta izurriteen eta gaixotasunen kontrol integratuan aditua. Buenos días y bienvenidos a todos a este webinar que se ha organizado en colaboración con UAGA, AGA y AINCRA. Espero que no os haya resultado muy complicado acceder al webinar. Os rogamos, por favor, a todos que mantengáis vuestras cámaras y micros apagados a fin de evitar interferencias con el ponente. Lo podréis hacer en el menú que os aparece a algunos arriba, que es una camarita y un micro, y a otros en la mitad de la pantalla. Lo mismo, apagar la cámara y el micro, por favor. Este webinar será grabado para aquellos que queráis volver a verlo o por razones diferentes tengáis que abandonar el webinar y no podáis terminarlo, podáis verlo después. La ronda de preguntas la realizaremos al final de la exposición, bien a través del chat o bien directamente abriendo la cámara y el micro los que lo tengáis. Si no tenéis cámara, no os preocupéis porque podréis escucharlo y verlo perfectamente. Este webinar será impartido por Amaia Ortiz Barredo y Amaia es investigadora principal en Neiker y responsable del Departamento de Producción y Protección Vegetal de Neiker. Ella está especializada en cultivos y agronomía y es experta en control integrado de plagas y enfermedades. Por favor, veo que todavía hay muchas cámaras encendidas. Os ruego, por favor, que las apaguéis. Muchísimas gracias. Amaia, sin más demora, te doy paso. Amaia, abre tu micrófono, por favor, cuando puedas. Está. Muy bien. Gracias, Iranzu. Egunon y buenos días a todos. Voy a empezar ya con la presentación. Por lo tanto, ahora lo que van a ver solo será mi imagen en pequeñito y una presentación que he preparado para esta exposición. Ahí la están viendo, ¿verdad? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que los resultados que se van a presentar aquí, las recomendaciones que se van a presentar aquí, son fruto de más de 9 años de investigación que fueron financiadas ya hace bastante tiempo por el Gobierno vasco y por el Ministerio de Agricultura. Entonces, lo que estamos plasmando aquí son datos que están avalados por muchos años y muchos ensayos de investigación. Todos esos resultados hemos tenido la oportunidad a través de la Asociación Europea para la Innovación, ¿vale?, de transmitirlos por la constitución de un grupo operativo que se denomina de acrónimo Remolachín, con 2 Ns, ¿de acuerdo?, y que ha sido financiado con fondos del Gobierno vasco y del Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA. Todos este proyecto está fundamentalmente enfocado a transmitir cómo manejar una de las enfermedades que ahora van a tomar especial relevancia con la prohibición ya desde la campaña 2019 de los neonicotinoides. El proyecto Remolachín ha sido coordinado por UAGA, por la Unión Agroganadera de Álava. Participan como socios activos AGA, AIRA y Neiker y han colaborado en bastantes tareas y ha recibido apoyo de la Azucarera, de ACOR y de AINCRA.
La parte de Neiker nos ha tocado la dirección técnica directamente. Bueno, como les digo, desde la campaña 2019 se prohibieron unos insecticidas con los que se pildoraba la semilla de remolacha y que contenían, en esa píldora, contenían 3 neonicotinoides, imidacloprid, clotianidina y tiamitoxan, de acuerdo con que garantizaban que la remolacha estuviera protegida durante mucho tiempo, durante casi 3 meses en algunos casos, de plagas, fundamentalmente porque son, como les digo, insecticidas. Lo que ocurre es que esa prohibición a nivel europeo del 2019 ha habido y está habiendo un periodo de transición en todas las zonas de producción de remolacha para el uso excepcional de uno de ellos, en este caso es solamente la clotianidina, combinada con beta-cifrutina, que es el conocido poncho beta, con el que están todas las semillas de remolacha pildoradas o cubiertas, ¿de acuerdo? Ese uso excepcional para únicamente ese producto tiene condicionantes, está condicionando ese uso, primero a una serie de días, es decir, la remolacha con ese producto insecticida solo se pueden sembrar en un periodo de tiempo determinado, que es suficiente para cubrir todo el periodo de siembra de la remolacha. Las parcelas donde se aplique esa semilla pildorada tienen que dejar una banda perimetral de barbecho de 1 metro y al año siguiente no se sembrará en esa misma parcela ningún cultivo que sea atractivo para los insectos. ¿Por qué esas dos restricciones? Simplemente porque se sabe que esos neonicotinoides insecticidas que afectan a las abejas pueden quedarse residuos en el terreno y lo que se trata de evitar es que en esos cultivos, en esa flora silvestre, puedan llegar las abejas y alimentarse de plantas que puedan estar contaminadas con los residuos que ha dejado esos neonicotinoides en el suelo. Por supuesto, eso, como es una medida excepcional, se debe comunicar a las autoridades competentes de las comunidades autónomas quienes van a realizar ese uso excepcional. En el 21, con la autorización de ese uso excepcional en la campaña del 21, además el Ministerio ha puesto otra serie de condicionantes. 3 condicionantes que voy a tratar en esta exposición de explicarles el porqué de esos condicionantes que tienen toda la razón técnica del mundo. Primero hay que hacer un seguimiento otoñal e invernal de los pulgones de los pulgones que pueden estar reservando el virus, son puntos de alto riesgo. También hay otros 2 puntos, otros condicionantes, la eliminación durante el invierno de los silos o las playas de remolacha, y ahora les explicaré por qué también se considera un riesgo y por qué el Ministerio ha puesto ese condicionante, y también que la colza no pueda ser un cultivo precedente a remolacha, es decir, la colza se convierte en cultivo desautorizado, digamos, antes y después de la remolacha, y también tiene toda la razón de ser para mitigar el riesgo que puede conllevar el dejar de usar los neonicotinoides en remolacha azucarera. Disculpen, les agradecería que pusieran en silencio todos los micrófonos porque hay bastante ruido de fondo que yo puedo oír. Muchas gracias. Bueno, simplemente como antecedente yo le quería decir que cuando la Unión Europea prohíbe o aprueba una materia activa, como es el caso, hasta hace unos años se hacía por el riesgo, es decir, si un producto fitosanitario con todo el peligro que conlleva medioambiental o de toxicidad, pero su uso no conllevaba un riesgo, se aprobaba. Pero desde el año 94 la Unión Europea aplica un principio más riguroso, que es cualquier materia activa que por una serie de parámetros se considere peligroso, independientemente del riesgo, ¿no?, pero que se considere peligroso, es desautorizado. Y eso se hace en base a una revisión exhaustiva, una revisión científica que normalmente emite la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. En previsión
de ese peligro, como les digo, la Unión Europea autoriza o desautoriza materias activas. Y en este caso, la Unión Europea lo que ha hecho, la Comisión Europea lo que ha hecho ha sido desautorizar los neonicotinoides por el peligro de la mortalidad que tienen abejas melíferas y silvestres. Esa ha sido la razón fundamental. A partir de ahí, los Estados miembros, que son los que tienen competencia para autorizar o no, o dejar usar en cada Estado miembro los productos fitosanitarios que contienen esas materias activas, son los que directamente tienen que autorizar esos productos en cada Estado miembro. Por eso, en la Unión Europea están desautorizados esas materias activas, ¿de acuerdo? Pero hay países miembros que, por ejemplo, con una materia activa pueden tener productos para el tratamiento y otros no, ¿de acuerdo? Eso se salva en la última normativa con que si en una zona agrícola semejante del sur de Europa tienes un producto autorizado en Francia, por ejemplo, pues hay un reconocimiento mutuo, una obligación de reconocimiento mutuo que podría ser usado en otro Estado miembro, siempre y cuando se solicite la autorización correspondiente, ¿de acuerdo? Yo he puesto ahí un martillo porque siempre digo que esta es la teoría del martillo en la Unión Europea, es decir, que yo tengo un martillo en mi mano y con mi martillo, que es un instrumento muy peligroso, si le doy un golpe a alguien en la cabeza, pues lo mato. Pero la verdad que el riesgo que hay de que yo vaya dando martillazos por la vida es muy bajo, ¿de acuerdo? Entonces la Unión Europea lo que prohíbe es el martillo, ¿de acuerdo? Independientemente del uso que yo haga con él. Y esa es la situación que tenemos. Permitan que haga este símil tan llano, ¿no? Bueno, la cuestión es que en la Unión Europea los neonicotinoides están prohibidos en toda la Unión Europea, pero en algunos Estados miembros, como es el caso español, tenemos un uso excepcional para que vayamos buscando la forma de manejar, en este caso la remolacha azucarera sin neonicotinoides en semilla, que vayamos adaptándonos a la nueva situación, porque lógicamente hay un riesgo de pérdidas en producción y durante este periodo, ese es el periodo excepcional que nos dan a los agricultores y a los técnicos para conocer de acuerdo cuál es el peligro que hay detrás y poder manejarlo en ausencia total de neonicotinoides en semilla, poder manejarlo de la mejor manera posible. Pero como su nombre indica, es excepcional y tendremos que en muy poquito tiempo pues prescindir totalmente de estos productos y hacer frente y hacer bien las cosas para que el riesgo se minimice. De acuerdo, cuando nos enfrentamos sin neonicotinoides en semilla en remolacha azucarera, nos vamos a enfrentar fundamentalmente a tres problemas que estos productos estaban controlando perfectamente. Tan perfectamente que nos habíamos casi olvidado de que existían. ¿De acuerdo? Uno de ellos es la pulguilla, ¿de acuerdo? Que es una plaga que ejerce una acción grave, daños muy graves en muy poquito tiempo, cuando las remolachas son muy pequeñas. Entonces, bueno, pues como la remolacha viene protegida en la semilla con insecticidas, pues la verdad que ese riesgo se minimiza. Ahora hay manera de hacer frente a ello, pero hay que estar muy atento, ¿vale? En cuanto se noten los primeros daños para aplicar los insecticidas, que son eficaces, se puede evitar, pero hay que estar atento. El otro segundo grupo, el del medio, colembo, los gusanos de alambre, son plagas que normalmente tienes que conocer el histórico de esa parcela para ver si están presentes o no, ¿de acuerdo? Es manejar correctamente las rotaciones para hacer frente a ellas o evitar aquellas parcelas donde estaban instaladas para hacer frente a ellas. Pero el más difícil de manejar, sin lugar a duda, es el tercero que aparece a su derecha, que es una enfermedad provocada por un complejo de virus, ¿de acuerdo? Al que normalmente conocemos con el nombre de amarilleo vírico o en inglés también, que se oye mucho, es yellowing virus o Gellus virus, etc. En cualquier caso, el amarilleo vírico de la remolacha azucarera, y que en ese problema se centraron los 9 años de estudio de hace unos años antes de que empezaran los neonicotinoides en el mercado, y esos resultados, ese estudio exhaustivo que se hizo fundamentalmente en España, está sirviendo no solo para transmitirles lo que ahora les voy a transmitir, sino para que otros Estados miembros de la Unión Europea también accedan a esos datos que España obtuvo. Bueno, el amarillo de la remolacha es un tema serio.
Es una enfermedad, como les digo, que está causada por virus, que esos virus, cuando afectan a la remolacha desde estadios muy tempranos, pueden causar hasta un 40% de pérdidas en la producción. ¿De acuerdo? De hecho, en Francia, que no ha tenido uso excepcional de los neonicotinoides desde que se prohibieron, pues este año pasado tienen registradas unas pérdidas de un 16%. ¿Vale? Como ven en este mapa de abajo de la situación en Francia, es decir, es una amenaza real desde que las dos últimas campañas, 19-20, sin ausencia y sin control y sin conocimiento, sin un manejo correcto, pues ha hecho que se dispare el número de parcelas donde están presentes los pulgones, y ahora les diré por qué, que transmiten estos virus. ¿Cómo es fácil de distinguir la enfermedad? Causa unos síntomas bastante bien conocidos, tenemos perfectamente controlados cuáles son esos síntomas, se produce un amarillamiento, una clorosis que se llama de nervios secundarios, que es la foto que tienen ustedes aquí en el centro, ¿de acuerdo? Ese es un síntoma que aparece durante muy poquito tiempo, es exclusivamente esta enfermedad y es muy difícil de ver, solamente es cierto que si lo conoces lo identificas. Aparecen las hojas más pequeñas y durante, como les digo, muy poquito tiempo, ¿de acuerdo? Los síntomas más habituales son estas necrosis apicales, que es fruto de un debilitamiento de las hojas, porque los virus lo que hacen es producir una falta de producción de metabolitos que genera como si las remolachas tuvieran carencia de nutrientes, ¿de acuerdo? Entonces aparecen esos amarilleos, en algunos casos bastante intensos, como rojizos, anaranjados, ¿de acuerdo? Y hay un síntoma que yo siempre transmito, y es que cuando tú coges esa hoja de remolacha con la hoja y la estrujas, se rompe como un cristal. Ese es uno de los síntomas que yo no les puedo transmitir en fotografía, pero que les aseguro que son inequívocos. Cuando tú coges esas hojas amarillas y la espachurras con la mano, se rompe como un cristal. Normalmente las carencias o otras alteraciones que producen amarillo, ese síntoma no tienen, es decir, es como si la hoja se engrosara y se rompiera. ¿De acuerdo? Los virus que causan esta enfermedad son transmitidos exclusivamente por pulgones. No hay otra forma de transmitir esa enfermedad, no hay otra manera de que lleguen a la remolacha si no es por pulgones. Lo que significa es que todas las semillas están libres de los virus. Es decir, cuando nosotros sembramos las remolachas están sanas. Pero si llega un pulgón cargado de virus, entonces es cuando se infecta. Eso hay que tenerlo lo primero presente para poder manejar la situación. ¿Y quiénes son los pulgones? Pues hay varias especies de pulgones que están implicadas, pero sobre todo hay dos que juegan un papel fundamental en la transmisión de esos virus. Por un lado, el pulgón verde, que es un pulgón que forma colonias pequeñas, que por su color además y porque tiene esas poblaciones tan pequeñitas es difícil de verlo en remolacha, pero es el que llega primero, el que inicia todo el desencadenado de la transmisión de estos virus en la remolacha desde los primeros momentos. Y encima, como les digo, es muy difícil de detectar. Este pulgón, además, es muy eficaz. El nombre científico es Mythus persice, el pulgón verde. Tiene una capacidad de transmisión del 80%, lo que significa es que cada vez que pega un picotazo, en el 80% de las veces, si está cargado con el virus, lo transmite. Es decir, es súper eficaz haciendo esa transmisión. Hay un segundo pulgón que también tiene una posición relevante en esta enfermedad, que es el pulgón negro, que comúnmente conocemos como el pulgón negro de lava, porque es muy fácil verlo en leguminosas, pero que también afecta muchísimo a remolacha, que forma unas colonias extraordinariamente grandes, que lo vemos con mucha frecuencia, pero es un pulgón que aparece bastante más tarde del pulgón verde, que lo vemos y se distingue muy bien,
que forma unas colonias enormes, ¿de acuerdo? Él no es el responsable de los primeros picotazos y los primeros focos de infección, es el responsable de diseminar, una vez de que ya están las primeras remolachas infectadas, de diseminarlo a la parcela, al resto de las remolachas de la parcela. Además, es un pulgón que solamente es capaz de transmitir una parte de esos virus, no todos, una parte, ¿de acuerdo? Y con una eficacia muy baja, en torno al 18%, pero ¿qué ocurre? Que aunque es menos eficaz en la transmisión, lo que es cierto es que las colonias y las poblaciones son enormes. Por lo tanto, su baja eficacia en la transmisión se compensa con sus altísimas poblaciones, ¿de acuerdo? Es decir, que por eso juega un papel también especialmente relevante. Bueno, pues ahora sin neonicotinoides nos tenemos que preparar para tener una siembra de semilla y plántulas que no están protegidas con insecticida desde el principio, es decir, que tenemos remolachas sanas, pequeñas y sanas, abiertas a que lleguen los pulgones y puedan transmitir la enfermedad, y por lo tanto tenemos que proteger esas remolachas con insecticidas foliares, ¿de acuerdo? Y que esos insecticidas foliares, independientemente de la eficacia en matar literalmente los pulgones, tienen que ser correctamente aplicados. Tenemos que seleccionar muy bien el momento del tratamiento para que realmente sean eficientes para evitar esa enfermedad. Esa es la clave, el momento de aplicación, ¿de acuerdo? Pero por supuesto la estrategia, la aplicación de insecticidas no es más que una de las técnicas que deben ser compatibilizadas con otras herramientas que tenemos en la mano para hacer frente también y para minimizar esta enfermedad, como son las variedades resistentes a estos virus, los bioestimulantes que ahora estamos investigando o el establecimiento de zonas y puntos de riesgo para ver dónde tenemos que tener bien puesto el ojo, ¿de acuerdo? Es decir, esta enfermedad se debe manejar de forma integrada, ¿no? Con lo que conocemos como la gestión integrada de plagas, lógicamente. Y me van a preguntar, ¿hay variedades ya resistentes? No comercialmente, pero están en la última fase de desarrollo. Soy consciente que AINCRA está haciendo un esfuerzo enorme por probar estas variedades con el resto de países europeos y que ya hay variedades bastante prometedoras que saldrán al mercado en breve y que serán realmente una ventaja. Es cierto que no van a ser resistentes a todo el complejo vírico que forma esta enfermedad, pero sí a una parte que tiene una responsabilidad muy alta en la enfermedad. De momento tenemos autorización para la siembra de semilla pilorada con uno de esos nicotinoides en el 21 y debemos de conocer bien los riesgos, debemos de manejar bien la situación para enfrentarnos a campañas siguientes con ausencia total de neonicotinoides en la semilla, como les digo. Vale, pues vamos a empezar ahora voy a intentar transmitirles mensajes claves que tenemos que recordar, que me gustaría que después de esta charla ustedes llevaran clarísimamente. Esa va a ser mi intención y espero conseguirlos. Mensajes claros, ¿de acuerdo? Para conocer realmente dónde está el riesgo. El riesgo no está en las restricciones, en que nos quiten las cosas, sino que el riesgo está en la enfermedad y vamos a ver esos puntos claves. ¿Dónde están los virus? ¿Cuáles son las fuentes, ¿vale? Para que llegue después a la remolacha, que como les digo, la remolacha cuando se siembra está sana, por lo tanto de algún sitio tienen que venir. Las dos fuentes principales de estos virus, de esta enfermedad, están en las malas hierbas, en los bordes, en la fauna, en la flora, silvestre que rodea a nuestro campo, ahí están. Se hizo un estudio para saber en qué medida, en qué potencial estaban ahí en todas las zonas remolacheras españolas y se vio que el 17%, nada menos, el 17% de las especies de hierbas silvestres, de los lindes, pueden estar infectadas, pueden estar albergando estos virus. Ahí es la fuente de inóculo, de ahí vienen, ahí se cobijan. Y otra fuente importante es una práctica que en algunas zonas agrícolas se da
y que deberíamos de evitarlas, y les cuento por qué. Las playas donde se acumulan las remolachas, una vez que se han cosechado en los campos, en algunas zonas se acumulan en playas, en puntos, ¿de acuerdo? Ahí se dejan los montones de remolacha hasta que van a la azucarera a procesar, a la industria. Bien, en algunos casos, dependiendo de la situación o del escenario de cada año, esas remolachas están ahí y permanecen ahí incluso durante los días en los que ya estamos sembrando la remolacha de la siguiente campaña, ¿de acuerdo? Y si nos acercamos un poquito a esos montones, pueden ver que en esas remolachas ya están rebrotando, aparecen hojitas en esas remolachas. Bueno, esas remolachas vienen de la campaña anterior, están cargadas de virus, están infectadas de virus, ahí pueden llegar los pulgones en estas hojitas, albergarse, y sí, claro, si cruzamos los días en los que estas playas están y ya estamos sembrando y están germinando las remolachas de la campaña siguiente, lógicamente los campos de remolacha alrededor o contiguos o en la misma zona de estos hilos, la verdad es que tienen ahí una potentísima fuente de enfermedad, ¿de acuerdo? Vale, pues ahí están estas dos cosas que debemos, en el caso de las malas hierbas, lógicamente no se pueden eliminar, pero podemos manejar correctamente la situación, y en el caso de los hilos, por eso esa restricción ministerial de esta última campaña de evitar que eso suceda siempre que sea posible. Esas son las razones. De acuerdo, dentro de las malas hierbas, yo les voy a presentar solamente 4 especies para transmitirles la relevancia de esto. Y ya les he dicho que el 17% de las especies pueden albergar el virus, pero hay 4 especialmente malas, y por eso les he puesto ahí ese título de malas, realmente las malas hierbas del amarillo vírico. Son especies que, por supuesto, albergan los virus, pueden estar infectadas con los virus, no muestran absolutamente ningún síntoma, no les afecta para nada, los virus les infectan, están cargadas de virus, ¿de acuerdo? Pero es que además, también los pulgones, esas 2 especies de pulgones que les he dicho, el pulgón verde y el pulgón negro, se pueden alimentar de ellas, con lo cual son los refugios perfectos, es decir, están cargadas de virus, los pulgones están ahí alimentándose, en cuanto nosotros sembramos la remolacha, ¡pum!, pegan un vuelo y ahí que se van a nuestra remolacha cargados de virus. Esos son los que se llaman pulgones virulíferos. Pero además estas 4 especies tienen otra circunstancia, y es que tú puedes encontrar, si se fijan, puedes encontrar a estas especies que son archiconocidas, que todo el mundo las conoce, las pueden ver en cualquier estado fenológico. En invierno encontramos plántulas pequeñitas de Picrisequioides, incluso también florecido. Encontramos masas alfombras en invierno de Stellaria media. Es decir, en cualquier momento del año tenemos cualquier estado fenológico de estas especies vegetales, con lo cual es como les digo, el refugio perfecto. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con la colza? ¿Por qué la colza? Ya hemos dicho que las malas hierbas son el refugio perfecto. ¿Y por qué la colza? ¿Por qué nos han restringido en este año 21 el tema de la colza, que no sembremos remolacha después de colza? Bueno, pues por otra circunstancia. La colza es un cultivo que puede estar infectado con esos virus que darán lugar al amarillo vírico de la remolacha, es decir, los virus de la remolacha pueden también infectar a la colza sin causarle ningún síntoma ni ninguna pérdida de producción, es decir, son huéspedes de estos virus, pero también de los pulgones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como el control de pulgones en la colza normalmente es inferior, ¿de acuerdo? Es decir, hay bastante carga de pulgones, cuando cosechemos esa colza, todas las malas hierbas de alrededor de ese campo, les aseguro que estarán cargadas o podrían estar cargadas de virus y de pulgones, porque han estado alrededor de la colza, que es un hospedador de los virus de la remolacha. Por lo tanto, ese es el riesgo, porque la colza alberga los virus y los pulgones que luego afectan a la remolacha al año siguiente, en la campaña siguiente, y simplemente porque alrededor, no la colza, porque no coinciden en el tiempo con la remolacha, pero
las malas hierbas tienen más probabilidad, tenemos mucha más probabilidad de que en los lindes cercanos haya hierbas y pulgones infectivos que luego van a llegar a nuestro cultivo de remolacha azucarera. Esa es la razón de por qué en la medida de lo posible debemos de evitar la colza tanto antes de remolacha como después por el tema de los residuos. Bueno, pues entonces el momento más clave de esta enfermedad es cuando los pulgones que están en esas malas hierbas o en el caso de que haya silos de remolacha llegan a esas remolachas recién sembradas. El pulgón llega a esas pequeñas remolachas sanas y las infecta. Y esos son los primeros focos de infección ya dentro del campo. A partir de ahí, creado esos primeros focos, empezará a diseminarse. Antes de pasar a ver cómo se diseminan, yo solamente les quería mostrar un poquito. Los pulgones tienen como dos fases, una fase en primavera y otra fase en invierno, ¿de acuerdo? En invierno lo que ocurre es que normalmente baja bastante la temperatura, se hace un clima bastante adverso para ellos y entonces para sobrevivir lo que hacen es poner huevos. Los huevos son capaces de aguantar perfectamente escondidos entre las hierbas y entre los primeros centímetros de tierra, son capaces de soportar temperaturas bajo cero, heladas, ¿de acuerdo? Y por eso los pulgones para sobrevivir hacen esa puesta de huevos. Una vez que empieza a subir la temperatura, desde los huevos aparecen las primeras hembras, los primeros machos que salen con alas y esos pulgones alados son los que después del invierno, de acuerdo, que se han mantenido esas malas hierbas, llegan hasta nuestro cultivo. ¿Qué ocurre? Pues que cuando hay inviernos cálidos, ¿de acuerdo? No es necesario que pongan huevos, sino que se siguen manteniendo como lo hacen casi en primavera, constantemente con una tasa altísima de reproducción de hembras aladas o sin alas. Los pulgones pueden tener alas o pueden no tenerlas, ¿de acuerdo? Tienen dos formas, ¿de acuerdo? Y entonces en inviernos pues templados como los que hemos tenido en los últimos años, el riesgo de tener mucha más carga de virus en las malas hierbas es altísima. Por lo tanto, por eso se presta especial atención también a esos pulgones pirulíferos que se llaman, a esos pulgones que han sobrevivido entre las malas hierbas en una alta población. Y por eso es otro de los condicionantes que el Ministerio ha puesto de, por favor, hagan un control sobre todo en esos inviernos suaves, esos otoños suaves, de la carga de los puntos de mayor riesgo en remolacha que acechan los alrededores de los campos de cultivo. Esa es la razón, nada más. Es porque los pulgones, una vez que adquieren el virus, son virulíferos, tienen el virus toda su vida, pero si baja muchísimo la temperatura, ellos mueren, solo dejan los huevos y en los huevos ya no hay virus, ¿de acuerdo? Por lo tanto, empezarían al año siguiente sin virus, pero si tenemos un invierno moderado, pues los pulgones no hace falta que pongan huevos, siguen sobreviviendo y por supuesto la fuente de inócula de donde donde se albergan esos virus es muy, muy superior. Por lo tanto, voy a pasar ahora a una serie de diapositivas para que vean un poco cómo sería esa diseminación. Es decir, en esa parcela que yo he pintado de verde, tendríamos esos puntitos amarillos que son las remolachas a los que han llegado los pulgones desde las malas hierbas, desde la flora silvestre que está alrededor de la parcela, ¿de acuerdo? Entonces llegan con alas y al azar infectan remolachas en toda la parcela. Es cierto que lógicamente suelen llegar y por eso vemos la amarillez mucho más cercana a los bordes de las parcelas, si se fijan, ¿de acuerdo? Es simplemente por probabilidad de llegar volando más o menos distancia, sin más, ¿de acuerdo? Pero lo hacen al azar. A partir de ahí, una vez de que están esas primeras remolachas infectadas, desde esa remolacha
que ya tiene carga vírica, los pulgones empiezan a transmitirla a las remolachas alrededor. Y entonces en la siguiente situación, pues podríamos tener que a partir de esos pequeños puntitos, las remolachas cercanas se van infectando, ¿vale? Porque los pulgones van volando, van caminando de una remolacha a otra. Y así tendríamos progresivamente esta situación. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que al final del verano lo que vemos son esos rodales amarillos que son fruto de la transmisión desde una única remolacha, ¿de acuerdo? Y que los pulgones han ido repartiendo los virus a las remolachas de alrededor. ¿Por qué aparecen esos rodales así alargados? Porque les he dicho que los pulgones pueden tener alas o pueden no tenerlas, son ápteros, sin alas, y lo que hacen es caminar de unas remolachas a otras. Lógicamente, cuando la remolacha va creciendo, se cierran, se juntan las hojas de unas remolachas con otras en la misma línea y por lo tanto los pulgones, si caminan, solo caminan, van transmitiendo y diseminando entre las remolachas de la misma fila, de la misma línea, ¿de acuerdo? Y por eso es evidente que se ve perfectísimamente cómo diseminan la enfermedad. Desde una remolacha, los pulgones ápteros sin alas van transmitiendo, van diseminando la enfermedad en las remolachas de la misma línea. Cuando ya vemos esto, ya no se puede hacer nada. Ya están infectadas, el mal ya está hecho. Por lo tanto, hay que diseñar una estrategia, ¿de acuerdo?, para que no veamos esto, esos rodales que siguen la línea de la siembra clarísimamente. ¿Y la estrategia cómo es? Pues tenemos dos formas de hacer las cosas. Tenemos, por un lado, evitar o reducir esos focos, esos primeros puntitos amarillos, esas primeras remolachas infectadas en el campo. Hasta ahora esa estrategia es la que se hacía con los neonicotinoides, ¿de acuerdo? Nosotros sembrábamos la remolacha protegida con insecticida y entonces evitábamos muchísimo, reducíamos la incidencia muchísimo, ¿de acuerdo? Porque estaban protegidas con insecticida y cuando llegaban los pulgones morían. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué ocurre? Que una vez eliminados esos puntitos, primeros puntos de infección, los primeros focos de infección, lógicamente esa diseminación secundaria en línea de la que les he hablado, pues no se daba. Y así podíamos reducir muchísimo la incidencia fácilmente en un 50% o más. Pero la segunda estrategia que ahora tenemos que adaptar, porque no al lugar ya no vamos a poder hacer la primera, es no tanto evitar esos primeros focos, que es difícil, ¿vale? Pero que son un porcentaje mínimo que no va a afectar para nada a la producción. No podemos evitarlo, es difícil evitarlo. Lo que vamos a intentar es atajar que haya esa diseminación secundaria, esa diseminación en la línea de siembra, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer eso, como les he dicho, de que depende totalmente de la población de pulgones, de la dinámica de pulgones, de si están implantados, de cómo caminan, cómo se diseminan, pues lógicamente tenemos que estar muy atentos a cuándo llegan, a cómo está su población, cómo va aumentando su población, etc. Esta estrategia es mucho más eficaz incluso que la de los neonicotinoides, pero también es más difícil, es más incómoda, porque tenemos que en cada parcela ver cómo está evolucionando la población de pulgones, pero lo que nosotros hemos tratado de hacer en este grupo es transmitir o hacer las cosas de forma sencilla, no hacerlo complicado, porque cuanto más complicado lo hagamos, más difícil será también de llevarlo a cabo y de dar unas pautas muy claras y que con esas pautas sabemos que se puede reducir en la misma situación que con el uso de semilla pildorada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a dar los momentos clave. Los pulgones en una primera fase
como les digo, pues desde las malas hierbas que están alrededor comienzan a moverse, comienzan a volar y en ese vuelo, de acuerdo, si nosotros somos capaces de detectar ese vuelo, ya tenemos que estar atentos, ¿de acuerdo? Eso significa que ya hay vuelo de pulgones que pueden estar rondando nuestras remolachas si han germinado y que ya pueden empezar a infectar. ¿De acuerdo? Como les digo, el número es bajito de pulgones, quizás lleguen, solamente está valorado en un 5% más o menos de remolachas que pueden infectar. Eso es un porcentaje muy bajo, ¿no? Para ver después pérdidas de producción. Pero sí es un aviso para decir, cuidado, que a partir de ese momento van a llegar a la remolacha, se van a sentar, van a empezar a producirse pulgones sin alas y a diseminar. Por eso es tan importante ese momento, ¿de acuerdo? Esa detección de los primeros vuelos de pulgones que empiezan a rondar el cultivo. A partir de ese momento, pues lo que tenemos que estar es diciendo, bueno, aquí han llegado, en esta parcela ya han llegado y lo que deberíamos hacer es empezar a revisar esas pequeñas remolachas a ver si encontramos ya pulgones asentados, ¿vale? El umbral de intervención es de si vemos tan siquiera un pulgón verde en 10 remolachas que revisemos con los ojos, pues es suficiente justificación para comenzar los tratamientos insecticidas, ¿de acuerdo? Pero ya les digo que entre las dos situaciones son necesarias, son óptimas, ¿de acuerdo? Pero realmente la detección de los primeros vuelos es clave, ¿no? Porque nos va a decir que ya están rondando y que ya se pueden asentar perfectísimamente. Por lo tanto, tenemos aquí una fase, esta segunda fase, donde están los pulgones sin alas, también hay alados, por supuesto, es condición de su especie, ¿de acuerdo? Pero esta segunda fase es donde tenemos que intervenir, ¿de acuerdo? Esa es la estrategia que tenemos que hacer ahora, evitar que se disemine la enfermedad desde los primeros focos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta una tercera fase que aunque ya haya pulgones en nuestro cultivo, a la remolacha, aunque se produzcan infecciones en esta parte de aquí, no va a sufrir una significativa reducción de producción. Ahora se lo voy a explicar un poquito mejor con lo que yo he llamado la regla del 12-12, ¿vale? Que lo he sacado junto a Mark Stevens, que es un compañero con el que estuvimos durante, como les digo, 9 años investigando en esta enfermedad, él en Inglaterra y nosotros aquí en España. Bueno, pues las pérdidas de producción asociadas a estos virus son tanto mayores cuanto antes se produzca la infección. Es decir, las pérdidas de producción no van a ser lo mismo si una remolacha se infecta en los primeros estadios, es decir, cuando tiene 2 hojas verdaderas o 4 hojas verdaderas, que tiene todo su ciclo con carga viral, que si se infecta mucho más tarde, ¿de acuerdo? Es decir, está establecido que una remolacha a partir de 12 hojas es mucho menos sensible. ¿De acuerdo? Si se infecta, si los pulgones llegan cuando ya tiene un cierto desarrollo y ese desarrollo lo hemos establecido en 12 hojas, ¿de acuerdo? Pues ahí las pérdidas de producción va a ser mucho menores. Por lo tanto, tenemos que combinar ese control de los pulgones con adelantar la siembra lo antes posible. ¿Para qué? Para que cuando lleguen los pulgones a infectarlas, pues tengan un estado de desarrollo a ser posible superior a las 12 hojas. Yo ya sé que eso es difícil, lógicamente, pero bueno, esa es una de las consignas. La otra es, ¿hasta cuándo protejo las remolachas con insecticida? ¿No? Bueno, pues hasta las 12 semanas. Desde que empiezan a germinar hasta 12 semanas después, que ya encontramos un desarrollo del cultivo bastante avanzado, pues a partir de las 12 semanas, aunque se infecten las remolachas, a partir de las 12 semanas, las pérdidas de producción son mínimas. ¿De acuerdo? ¿En qué, más o menos, en qué fecha estamos en las 12 semanas? En torno al 1 de julio, más o menos. Por lo tanto, la consigna primera es: vamos a proteger la remolacha desde
que comienzan a aparecer los primeros pulgones hasta el 1 de julio. Aunque se den infecciones a partir del 1 de julio, de verdad que no pasa mucho, por no decir nada, pero no pasa mucho. Son infecciones muy tardías que van a reducir mínimamente la producción, ¿de acuerdo? Lógicamente, pues lo que decimos es tratar hasta esas 12 semanas después de la germinación, hasta el 1 de julio, como quieran ustedes traducirlo, ¿de acuerdo? Lógicamente, los pulgones, en caso de que haya colonias enormes, que ya los pulgones pueden estar haciendo daños directos, no por el virus, daños directos del pulgón que también hace, ¿no? A veces arruga las remolachas, no las deja crecer. Bueno, pues salvo que tengamos esa situación de colonias enormes de pulgones que deberíamos de tratarlos para reducir los daños directos de los pulgones, pero salvo esa situación no tendríamos por qué aplicar insecticidas foliares para evitar el amarillo vírico, ¿vale? Así que yo creo que está claro cuál es el periodo de tiempo que debemos de tener nuestra remolacha protegida de esos vuelos y de ese caminar de pulgones entre la línea. Bueno, pues, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? ¿De acuerdo? En este trabajo y en esta situación han colaborado técnicos de todas las zonas remolacheras españolas, de Acor, de Azucarera, de AINCRA, de Álava, de todas las asociaciones, ¿de acuerdo? Y de todas las cooperativas de Álava. Y bueno, vamos a intentar hacerlo de alguna manera. En el caso de Álava, cada agricultor va a recibir un sobre de trampas. Son unas trampas, como ven ahí en la fotografía, que se colocan en el campo, repartidas cubriendo todo el campo. 5 trampas por campo es suficiente, se colocan en un palo. Esas trampas, esas pequeñas hojas amarillas, tienen un color especial que atrae a todos los insectos alados y entre ellos a los pulgones alados. Están impregnadas con un pegamento que no se seca nunca, ¿de acuerdo? Y entonces lo que ocurre, nosotros colocamos el palo según sembramos y cuando ya están, sobre todo cuando están germinando, si se fijan en la fotografía hay remolachitas en estado de cotiledón, bueno, pues ese es el momento para colocarlas, ¿de acuerdo? Para vigilar cuando llegan a nuestras pequeñas remolachas sanas y en ese momento cada agricultor podrá ver si se han registrado en esas trampas pulgones o no. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, en el caso de Álava, ustedes, los agricultores, pueden pasar por Aira, por Uaga o por Garland, que también va a recibir trampas de tipo para que todos tengan acceso a esas trampas que han sido financiadas a través del proyecto Remolachín. Y vamos a intentar hacerlo así. ¿De acuerdo? Es cierto que en otros países europeos se ha hecho a base de avisos, solo los técnicos eran los que revisaban esas trampas, luego se emitían los avisos, ¿vale? Eso puede ser eficaz, pero bueno, nosotros hemos optado y yo he pensado, sinceramente y digo yo, he pensado que todos tenemos capacidad de aprender y de distinguir los pulgones de esas trampas, que es algo fácil, que por supuesto estamos a su disposición para poder distinguirlos y que esta jornada teórica va a ser complementada con otras jornadas presenciales para que ustedes traigan sus trampas, para que los técnicos de Neiker les indiquemos si lo que ratísimo y creemos que es fácil y hay que intentarlo y creemos que es la forma más rápida, más eficiente de detectar esos primeros pulgones. ¿De acuerdo? Lógicamente, lo que se puede encontrar es esto, no les soy sincera. El color amarillo atrae a todo tipo de bichos alados, ¿vale? Y entre ellos a los pulgones. Bueno, pues hemos hecho el ejercicio estos años pasados con los técnicos de Acor y de Azucarera, de Garland y de Aira. Y bueno, pues hemos tenido dificultades, lógicamente, pero una vez de que te empiezas a ver y a distinguirlos, pues es fácil de verlos, sinceramente,
Entonces, bueno, pues haremos jornadas presenciales donde o también se pueden hacer online con el teléfono y donde, bueno, pues pondremos circulitos, esto es pulgón, esto no es pulgón, que nos podemos confundir, lógicamente, pero cuando empiezan a aparecer, aparecen ya en un número significativo, y bueno, aunque se nos cuele alguno, siempre será alguno que veamos fácilmente, ¿de acuerdo? Y esta información será de primera mano y para la parcela o para la explotación donde ustedes pongan esas trampas. Y lo iremos viendo en jornadas. Este año estamos cubiertos con neonicotinoides, pero esto el año que viene, si no nos conceden la autorización, pues tendremos que manejarlo y tenemos que aprender de la manera. Por supuesto, van a seguir apareciendo avisos, ¿de acuerdo?, de cuando llegan los pulgones y será una información que complemente a la información que cada agricultor pueda tener en su finca. Vamos a hacer formación para ver lo que está cayendo en esas trampas, para saber cuál es el momento de intervención. Vamos a hacer un mapa de amarillo vírico para establecer los puntos de riesgo, conociendo la incidencia. Este año atrás lo hemos hecho. Hemos tenido una incidencia media del 20% en España, pero como esa incidencia ha sido registrada usando Ponchoveta y ha sido una incidencia en amarilla con una infección muy tardía, de acuerdo, que no ha tenido repercusión en la producción, pero que sí lo que está diciendo es que los virus están al acecho, están ahí, no se han ido durante estos 20 años que hemos estado usando neonicotinoides, siguen ahí, ¿de acuerdo? Se han mantenido en hierbas, se han mantenido en colza, se han mantenido en otros cultivos y por lo tanto están ahí, esperando a que nosotros hagamos mal las cosas en remolacha, ¿de acuerdo? Y también se va a establecer la red de avisos que, como los digo, complementará esa información que ustedes pueden tener de primera mano con esas trampas, ¿de acuerdo? Y por supuesto se van a seguir haciendo ensayos. Yo soy consciente de que AINCRA está haciendo muchos ensayos de eficacia de insecticidas. En NECR estamos también liderando un análisis, unos ensayos de bioestimulantes, porque los bioestimulantes como potenciadores de la resistencia natural de las remolachas y de posiciones metabólicas de la remolacha para soportar mejor esas variaciones metabólicas que hace que produzca menos azúcar la remolacha, y creemos que ahora que hay digamos un boom de estos bioestimulantes en el mercado, queremos valorar su eficacia en el control también o la minimización de esas pérdidas de producción, ¿de acuerdo? Y también de variedades resistentes que sé que en muy poquito tiempo saldrán al mercado y que hay cosas ya bastante prometedoras y que AINCRA, soy consciente que está participando muy activamente en esto. Y nada más que darles las gracias por estar al otro lado y bueno, también las gracias a todos los que han colaborado, aunque han puesto y los que han confiado en que nosotros desde NECR hagamos esa dirección técnica y que transmitamos todo lo que teníamos ahí guardado y que desde luego ahora tiene más justificación que nunca, ¿no? Muchísimas gracias. Pues a partir de ahora abro el turno a quienes quieran preguntar. Eskerrik asko, Amaia. Para aquellos que no estéis familiarizados con el Teams, podéis hacernos o podéis hacerle las preguntas a Amaia bien por el chat, que es en el menú justo el bocadillo de cómic que aparece junto a los dos muñecotes, o si no, si queréis hacerlo abriendo cámara y micro, junto al bocadillo de cómic tenéis una carita con una manita al lado y podéis levantar la mano para que concedamos el turno de preguntas. Así que si queréis preguntarle a Amaia algo, este es el momento.
No, no hay ninguna Ahora, pregunta. ¿Sí? En cualquier caso, hay muchísima gente al otro lado y tal vez sea un poco difícil el tema y organizar bien el turno de preguntas, pero estamos a su disposición en cualquier momento para responder o para cualquier situación. Sí, evidentemente, si ahora no se os ocurre o luego posteriormente tenéis alguna duda, podéis contactar con Amaya a través del correo electrónico de Neiker, que es el info@neiker.eus, y Amaya y todo su equipo estarán encantados de atenderos a cualquier pregunta o a cualquier duda que os pueda surgir. Bueno, pues Amaya, parece que lo has explicado estupendísimamente bien. No creo. Yo que no soy agricultora, me ha encantado la exposición, me ha parecido súper interesante y de mucha ayuda, creo que para los agricultores. Y si no hay ninguna pregunta, os damos las gracias a todos por haberos unido a este webinar organizado por Neiker junto con AGA, UAGA y AINCRA. Y AIRA. Esperemos que os haya sido de gran ayuda y esperamos volver a veros la semana que viene, que sé que muchos de vosotros también os uniréis al webinar de la semana que viene sobre innovación en riego en patata. Sin más, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Eskerrik asko denoi.